versículos. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es decir, que escribe con letras grandes y que sirve para poner énfasis en la súper importancia que tiene la gracia de Dios, la cual hablando en toda la carta, de cual ha hablado en toda la carta contra el legalismo, dar gloria a Dios y no a la carne, que impone cargas con orgullos religiosos. Sí, vamos a hablar más de eso hoy, pero déjeme le digo, hay veces que la carne, que son las concupiscencias carnales, los deseos carnales que tenemos, de eso se trata la carne, si estamos metidos en el mundo, no en Dios. Y la carne no completamente es algo que tú veas como pecado, digamos. Andar en la carne es andar no sé, de andar robando o andar mintiendo, pero aquí se habla de la carne por una vanidad, un egoísmo religioso. Si tú quieres ser más santo que los demás, tú quieres ser, por eso es que prueban que es por obras, que es por hacer, que es porque esta persona religiosa, esta persona legalista, no es una persona que se ve como malo, que se ve como el diablo, que se ve como que anda pecando, sino que es una persona que se ve que quiere ganar el cielo en contra de lo que dice la palabra de Dios. O sea, es interesante ver este enfoque porque es un orgullo de religiosidad. Es una vanidad de ser santo y querer ganar así la salvación e imponer esa idea a otros, lo cual no es bíblico. Y Dios castiga, Dios dice que eso está mal y que no podemos continuar pues en esa idea. Nosotros no vamos a ir al cielo por legalistas, por cumplir o por ganar algo, o por cumplir o por hacer algo, sino que vamos a ir al cielo relajados, creyendo en Cristo Jesús, porque nos regaló la salvación. Así de sencillo. Entonces, ser legalista es contra el evangelio absolutamente. Entonces, bien importante, no es algo leve, es algo muy importante. El estudio de hoy, voy a hacer introducción, voy a leer los dos versículos. Vamos a ver si vamos a ir entendiendo qué es ese otro punto que está aquí. Dice en el versículo 14, pues, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y déjame le digo, porque sigue con el mismo contexto. Los que se glorían en lo que hacen, los que tienen orgullo por lo que hacen, por lo que saben, por lo que dicen, esos legalistas, Pablo dice, yo no me glorío en eso. Para mí no hay gloria en hacer y en cumplir. Pablo cumplía y hacía todo lo que ellos hacían, pero no tenía gloria en eso. Él no encuentra su alabanza en eso, en hacer y en cumplir. Por quien, otra vez, dice, pero luego usted de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dice, yo no me glorío en nada de lo que yo pueda hacer o cumplir. Solamente me glorío en lo que Jesús hizo por mí. Solamente mi único orgullo que tengo como persona salva, dice Pablo, es gloriarme en lo que Jesús hizo. Porque lo que Jesús hizo, dice Pablo, hace que yo crucifique al mundo. Esto es, condene al mundo. El mundo ya no tiene nada que ver conmigo, lo mato al mundo cuando vivo en Cristo Jesús. Y luego dice, y el mundo me ha crucificado a mí. Dice, por quien el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Esto es, Pablo, no en las obras, no en lo que él haga, no en su mérito, pero en la cruz de Cristo, él ha sido, digamos, sacado del mundo y el mundo lo ha sacado a él. Sí, y es importante porque es completamente diferente a lo que a mi mérito. Esto es lo que Dios hace. Si yo lo entiendo como salvo, vamos a entender que yo ya morí al pecado, yo ya morí al mundo, sí, y el mundo ya no me quiere a mí. Jesús dijo, si el mundo me ha aborrecido a mí, a ustedes también lo va a aborrecer. Entonces es importante este punto porque, bueno, dice en el versículo 15, ahí te va, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Quiere decir que lo que tú hagas, porque es tan importante, digamos, divorciarte del mundo y que el mundo que tiene que se divorcie de ti, bueno, porque nada de lo que tú hagas, en nada hay vanidad, en nada hay gozo, en nada hay orgullo, porque todo eso es vanidad. Lo único que tienes, realmente lo que tienes es a Jesús. Y si tú tienes a Jesús, ya no importa lo que tú puedas hacer o lo que no hagas. Sí, porque digamos que el punto grave en donde la gente ha tomado control de eso no, primero te dicen, haz esto, haz esto, haz esto y vas al cielo. Pero también dicen, si no haces esto y esto y esto, vas a ir al infierno.
aquí Pablo dice, la Biblia dice, el Espíritu Santo nos dice, no está el cielo en lo que hagas o en lo que dejes de hacer, sino solo en la cruz que te da una nueva vida, que te convierte en una nueva creación. Es súper sencillo y es súper claro y es súper fácil ahora. No tienes que hacer nada. Tienes que ser transformado por la cruz de Cristo en una nueva criatura. Nueva criatura. Gloria a Dios. Pues acá eres bueno, te esfuerzas a santidad, cumples con las cosas que Dios te pide. Pablo no puede encontrar gloria en eso, sino solo en la salvación por gracia que Jesús ganó en la cruz. Pablo no hace nada en su crédito. Nada le da algo o se lo quita, pues murió y resucitó a vida nueva en Cristo Jesús. Es lo único que importa. Es lo único que importa. La semana pasada tuvimos bautismos y hablamos de eso. Si cuando tú te metes en el agua, mueres a este mundo, tu persona queda erradicada de la faz del mundo, sí, porque mueres en Cristo Jesús, pero sales con Cristo Jesús a una nueva vida. Con Él mueres y con Él surges, con Él resucitas. Entonces, si nunca lo habíamos pensado así, esa verdad nunca ha cambiado y ese es el plan de salvación. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, debes morir al pecado, debes morir a este mundo y nacer en esta nueva vida con Él. Siempre ha sido así, tenemos que practicarlo, eso es lo que Dios quiere, una nueva creación, una nueva creación. Dios maravilloso, ayúdanos a entender esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer pues otra vez el versículo 6, perdón, el versículo 14 del capítulo 6 y de ahí nos vamos. Dice en versículo 6, versículo 14, dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Le voy a decir dos versículos. Uno está en 1 de Pedro, en el segundo versículo, en el 1 de Pedro 2, versículo 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuisteis sanados. Sí. A mí, yo sé que de repente hemos oído y hemos como entendido cosas que se han hecho como una clase de, ¿cómo le pudiera decir a esto? Como una costumbre o un dicho que tú ya lo tomas y que así lo tomas para siempre y que se oye bien espiritual, ¿verdad? Y que ya no te lo pueden quitar porque eso es lo que tú haces y lo que dices tú y esa es la forma, digamos, del lenguaje cristiano. Me refiero a hablar cuando hablas de la cruz. Aquí hablas de la cruz. Cuando hablas de la cruz es el mismo significado de hablar de la sangre de Jesús y es el mismo significado de hablar de la muerte de Jesús. Todo esto no tiene otro significado más que el sacrificio de Jesús. El sacrificio que hizo por ti. Si ni la cruz tiene algún poder, ni la cruz no tiene el poder de sanarte o de cuidarte. La muerte de Jesús, digamos, separada de lo que es el sacrificio, tampoco. Y la sangre, si no hablas del sacrificio, no tiene poderes mágicos. Yo sé que algunos de ustedes, pero ¿cómo si yo muchas veces es la bendición que le doy a mis hijos, que la sangre de Cristo te proteja? Hermanos, no puede protegerte más que el sacrificio de Jesús que Dios hizo en la cruz, con su sangre, por su muerte, y eso es lo que te salva. Esto es, no las demás cosas tienen algún poder para cuidarte que no te pique una araña, pero el sacrificio que Jesús hizo en la cruz te libra del infierno eterno. Hay muchísimo poder en estas cosas, pero tiene que estar enfocado en el sacrificio que Jesús hizo para matar el pecado y dejarte completamente limpio frente a Dios, inocente, ahora digno de estar en su presencia. Amén. En 1 Pedro 4, versículo 1 y 2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Qué curioso y qué bonito está esto, puesto que Jesús ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Si encuentra el pensamiento, pues
quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Fíjate qué curioso. Jesús en su cuerpo vino y pagó y mató el pecado. El pensamiento es que tú mates con tu carne el pecado. Porque la carne es la que está dada. Si es la que es la tentación de pecar, tu vanidad, tu persona. Si tú matas la carne como Jesús mató la carne en la cruz, entonces vas a matar el pecado como Jesús lo hizo. ¡Qué bonito! Dice en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si ya no andamos en la carne, ahora andamos en el Espíritu. Y eso es súper hermoso y de eso es lo que estamos hablando aquí. El cuerpo de Jesús fue herido, fue lastimado, y esas heridas dejaron marcas en el cuerpo de Jesús. Esas marcas, hermanitos preciosos de mi corazón, nos dieron libertad a los redimidos. El cuerpo marcado de Jesús significa nuestra liberación espiritual. Nos sacó del calabozo de muerte. Cuando Pablo habla de la cruz, no realmente está fijando sus ojos en el madero, sino en lo que sucedió allí. Y tenemos que como separar esto y ver la realidad. Sí, Pablo no está diciendo que es la cruz, el madero. Sí, está diciendo por lo que allí pasó, por lo que en la cruz sucedió, que esto es, Jesús murió de la forma más trágica, más tormentosa. Era una maldición la cruz. En todo el gobierno, los romanos hablaban de la cruz como una tortura. La cruz era una cosa, era una maldición, era terrible, pues Jesús murió de la peor forma posible, públicamente, sí, como un criminal de los peores, murió. Y los romanos así lo ven. Y los romanos que lo ven con los ojos de Pablo, ya no lo ven como maldición, porque en esa muerte tan terrible, Jesús logró para nosotros una victoria completa, total. Nos da un premio eterno que nunca podríamos ganar nosotros. Entonces la cruz terrible se convirtió en algo de que nosotros nos gloriamos. Encontramos gloria en la cruz, lo cual era imposible que alguien viera, porque era es un terrible castigo. Ahora nosotros, igual que Pablo dice, por eso él se gloría en la cruz. Acuérdese, no en el madero, no en el físico de la madera, en lo que ahí sucedió. Eso es lo que está hablando Pablo. Aquí no importa, digamos, de qué estaba hecha la cruz o de qué madera era, qué árbol estaba, de qué árbol estaba hecha o cómo se miraba. Lo que importa es lo que Jesús hizo allí. Por eso es de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Allá, dice, allí, para los legalistas fariseos, la cruz era un instrumento de tortura para criminales. Pero para Pablo, del sacrificio del Cordero que quitó su pecado. La cruz habla de la muerte de nuestro Salvador y de la tremenda victoria que desde ahí nos entregó Jesucristo nuestro Señor. Los hombres legalistas que arrastraban con este orgullo religioso, que es presumir de su esfuerzo más que los demás, por ser buenos y por ser sabios y más santos y cumplir con todo. Ese era el orgullo. Por eso es que Jesús va contra los fariseos todo el tiempo, porque Jesús, Dios, dice súper claro: si alguien es frío, está muy bien, no me perjudica que sea frío. Es mejor ser frío o ser caliente que en fuego por Cristo. Pero los que sí no le caen bien al Señor son las personas que aparentan ser tan santos que son estos, ¿verdad? Y luego no son santos, sino que no tienen la cruz como orgullo, sino que tienen lo que hacen como orgullo. Por eso es tan peligroso ser legalista, religioso, porque ya no estás esperando el cielo, estás esperando la palmada, la sonrisa, el abrazo, la reverencia. Qué santo eres, qué bueno eres, es nomás cómo sirves. Y luego tú, ay, más o menos. Gracias porque lo notaste. Hermanos, se los prometo que es bien importante y es bien normal que la gente se vaya por el legalismo, se vaya por ese lado. Y Jesús dice que a esos tibios
En una palabra es súper violenta, es de los expulso de mi cuerpo, los expulso con mi boca, con baba, allí no me caen bien, los vomito de mi boca, dice el Señor. Es terrible. Si no es algo leve, no es que los hago a un lado, no, los vomito de mi boca. Es terrible. Si tú has vomitado alguna vez, o sea, ese es bien feísimo. Se te acaba todo el aire de la panza. ¿Sí o no? Es para que pensemos, así los vomita de su boca. A una persona que aparenta santidad, tenemos que pensarlo. Tenemos que pensarlo. Y más santos y más que cumplen con todo, hacen buenas obras y aún oran por los enfermos y van y diezman y dan ofrendas de caridad. Aquí el ejemplo que Pablo pone es la circuncisión, que es un esfuerzo humano. ¿De qué presumimos nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que te da a ti orgullo que tú haces? ¿De ser bautizados? ¿De ir a la iglesia? ¿De no fornicar tal vez? Déjame le digo, Pablo hace lo primero, que era dar diezmos, que era hacer obras buenas, cumplir con todo lo que la ley decía, iba a la iglesia y no fornicaba. Si Pablo hacía todo eso, pero también, Pablo también hace todo eso, pero nada de eso le da motivo de gloria. ¿Te fijas? O sea, no es de que las cosas buenas no tengas que hacerlas, sino que en las cosas buenas que según nosotros hacemos no hay salvación. Tenemos que hacerlas, pero no para salvación, ni aún por obligación, sino que ese es el normal del Hijo de Dios. Eso es lo que hace, eso es lo que hace a la nueva creación, cuando tú lo haces con el motivo del cielo. Si lo que te está llevando a hacer las cosas es que tú eres hijo de Dios, no, eso no es poco. Es que nosotros no nos hemos puesto en esa posición que Dios nos dio. Pues, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los santos, los hijos de Dios, los salvos, no andemos haciendo todas esas cosas? Eso anuncia que no hemos entendido nada. Si nosotros estamos haciendo las cosas para el ojo del hombre, no entendimos nada. Si no las hacemos, no entendimos nada. Tenemos que andar en esas cosas porque Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Pero cuando nosotros las hacemos, no estamos buscando ninguna gloria, ni encontramos gloria en eso, ni presumimos de eso. Solamente las hacemos para la gloria de Dios, porque de Él somos, porque le pertenecemos, porque eso es lo que hace el Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no encuentro gloria en hacer eso. Pablo también hace todo eso, pero en nada de eso encuentra el motivo de gloria. Pablo dice que de lo único que siente orgullo es del sacrificio de Cristo. Es de lo único que Pablo siente ganas de presumir a alguien. No le dice: yo hago esto, yo tengo esta posición en la iglesia. Pablo va y dice: Cristo murió por mí de gratis. Él padeció increíblemente una muerte terrible por el pobre de mí. Eso es lo que Pablo, es todo lo que a Pablo le da orgullo. En eso encuentra gloria. Yo creo que tenemos que volver a pensar todo, recapacitar y ver los escalones, sí, ver el caminito que dejó el apóstol Pablo. Obviamente que Jesús había dejado ese camino que tenemos que seguir, es el camino de gloria. Filipenses 3, del 3 al 9, es un buen pedacito, pero voy a leerlo todo. Ahí va. Dice: porque nosotros somos la circuncisión. Y es importante que lo hagamos, que lo pensemos, porque no es una obra que hacemos, sino que nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos la forma de vida. Nosotros somos digamos, la obra. Dios quiere que nosotros andemos en eso, ¿sí? No que lo tomemos como un punto, sino que nosotros seamos, en nuestra vida refleje, así de sencillo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ojalá y que esta frasecita que está aquí, si lo entendamos. Servimos a Dios porque somos su obra, porque somos lo que Él quiere que hagamos. Wow. Ponle otra vez y ya lo mueve de continuo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne,
Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, con un paso acá, yo más. Circuncidado al octavo día, ahí van sus credenciales, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si todo no tiene sentido, todo lo tiro, todo lo desecho, no me orgullezco de nada de lo que soy, de lo que tengo, solo del amor de Cristo, solo en su cruz, solo de lo que Él hizo por mí, solo por su gracia. Por su gracia tenemos un lugar, de ninguna otra cosa, por nada tenemos un lugar, por nada conseguimos ningún lugar, solamente por la gracia de Dios, solamente en la cruz de Cristo, por su sacrificio. Todo lo estimo como pérdida por amor de Cristo, dice en el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y yo creo que tengo que decirlo aquí. Ya van 2 veces, lo tomo como pérdida, lo tomo, sí, por la excelencia de Jesús, pierdo todo, no me gusta, de nada estoy orgulloso. Pero Pablo está desesperado porque entendamos esto, sí, y luego dice que declarándolo ahí, nada de lo que yo he hecho sirve, nada de lo que yo tengo, nada de lo que soy, porque todo lo considero basura, que significa excremento. Así de grande es la gracia de Dios comparado con las obras de los hombres, con la grandeza y el orgullo religioso. Así de sencillo, como basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es esos legalismos, que es por la ley, por cumplir y hacer, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué hermosa escritura, ¿a poco no? Qué bonita y qué clara y qué llegadora. Para los fariseos, hermanos, no había nada de qué gloriarse por la cruz, pues la cruz era la máxima señal de debilidad y de vergüenza. Sí, cuando alguien estaba acusado, ¿sí?, o sentenciado a la cruz, era alguien completamente sin poder, sin autoridad, sin derechos, sin nada. Era lo peor que podía pasarle. Era una señal maldita la cruz. Pero la muerte de mi Señor lo cambió todo. Pues Jesús la sufrió en mi nombre. Jesús fue a la cruz pensando en mí, pensando en tu persona, pensando en ti, con tu nombre en su mente. Todo lo que yo merezco lo sufrió Jesús. Y ahora Pablo dice, si en algo encuentro gloria es en la cruz, porque el Señor me conoce, sabe cuánta debilidad y maldad, perversidad hay en mí, y aún por lo malo que soy, Jesús sufrió todo, haciéndome saber que era tan grande y tan malo yo, tan grande pecador y tan malo yo, que necesitaba un sacrificio tan enorme como que Dios mismo venga y pague así de mucho por mi pecado. ¿Cómo no tener orgullo de la cruz? ¿Cómo no voltear a ver lo que Jesús hizo y sentirnos agradecidos hasta el hueso y vivir completamente dados a Él? Porque si ahorita vives en adoración a Él, ¿qué crees? Continuarás por la vida eterna en adoración a Él. Si vives en Jesús ahorita, es un hecho que vivirás en Jesús después. Si no tienes a Jesús ahorita, ¿cómo crees que vas a aparecer ahí en el cielo? ¿De qué forma? No tiene ni lógica, pues. Toda esta gente que cree que orando van a sacar a alguien del infierno es antibíblico. Es antibíblico. Eso es contra Dios. Colosenses 2, del 11 al 15 dice: en Él, esto es en Jesús, fuisteis circuncidados
con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Con este poder. Sí, por eso, hermanos, es tan inminente que entendamos esto. Nosotros los salvos, ahí le va, no podemos caer en pecado sin que nos duela hasta el alma. Que vamos a caer en pecado, terriblemente vamos a caer en pecado. Así es. Pero si no nos lastima, si lo hacemos indiferentemente, no hemos entendido y tenemos que volver a hacer otra oración y recibir a Jesús otra vez, pero ahora con el compromiso de servirlo y de seguirlo 100%, porque aquí dice otra vez, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuese también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. Toda la culpa, todo lo que nos acusaba, Jesús lo quitó de en medio, nos quitó el pecado y nos dio vida en él. No podemos seguir en la vida de pecado sin que nos lastime, sin arriscar las narices. Si somos salvos, nuestra vida tiene que florecer, anunciar, gritar que somos de Dios, porque no caemos, porque buscamos no pecar, porque somos santos, porque hacemos las cosas que Pablo dice, no para nuestra gloria, simplemente para la gloria de Dios, simplemente porque eso es lo que hace el Hijo de Dios, que sabe que es salvo, que sabe lo que sucedió en la cruz. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús clavó la acusación contra nosotros en la cruz, punto final. No tenemos más acusación. Por eso nuestro juicio, si nosotros los salvos no vamos a aparecer en el día del gran trono blanco, que sería el día del juicio final, porque el juicio de los salvos fue terminado en la cruz. Aquí Jesús agarra una carta, digamos, y pone allí, consumado es. El pecado fue terminado para el que crea, para el que tenga fe. Entonces, tu juicio final fue la cruz. Amén. Esto es maravilloso. ¿Por qué no nos paramos todos y una hora brincamos en una pata? ¿Está bien? De gozo. Y es maravilloso. Nuestro pecado ha quedado matado en la cruz para los hijos de Dios. Si el pecado ha muerto para nosotros, entonces nosotros ya no podemos habitar en el pecado más. Amén. No diga que sí nomás, ya no hay que pecar. Hay que buscar no pecar, hay que buscar no mentir, hay que buscar no hablar de alguien mal. No hay que engañar a nadie, no hay que ser embusteros, no hay que ser envidiosos. No hay que ser malos. Si alguien nos hace un mal, está bien. Hay que darle un chicle. Hay que pagarles con un bien. Si somos salvos. Y despojando a los principados, esto es, Jesús nos quitó de la espalda a los chamucos. Fíjate bien. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Jesús nos quitó de la espalda al diablo que nos podía traer a él. Si el diablo solamente puede hacernos lo que nosotros le permitamos que puede hacernos. De otro modo, el diablo no tiene autoridad para tocarnos. No tiene. Dios nos hace saber que el diablo solamente puede hacernos lo que él le permita hacer. Y nosotros somos inteligentes, nos dio la sabiduría, somos jueces para decir no al chamuco. Y luego él no tiene nada más que hacer. Él se va. Si nos apartamos de él, no nos puede hacer nada. ¿Sabía usted eso? Nadie puede decir, oh, es que yo no quería pecar, pero luego me robé esa naranja porque el diablo me hizo hacerlo. No. Es usted el que lo hizo porque tenía ganas de naranja y no le importaba pecar.
La palabra cruz, ya había dicho esto, pero ahí va. La palabra cruz y gloria, sí, porque la cruz era malvadez, perdón, la cruz era algo maldito y la gloria era algo bueno. Sí, no podían ir juntos. La palabra cruz y gloria no podían ir juntas. La cruz era humillación y la gloria son obras buenas. Entonces, los romanos nunca, entre los romanos nunca se mencionaba la palabra cruz, pues era hasta mala suerte mencionar la cruz. Pero Pablo no solo la menciona la cruz, sino se gloria en ella. El mundo para mí ha muerto, dice Pablo, y en Jesús yo he muerto al mundo. Qué palabras tan claras. El mundo para mí ha muerto y en Jesús, que es la palabra importante aquí, yo he muerto al mundo. Uno que ha nacido de nuevo, ahora en el Espíritu, resucitado en Jesús, ha muerto al pecado. Ya lo había dicho Pablo anteriormente y lo voy a repetir. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Si es que esta no es una idea loca o única que estaba aquí en este versículo, está por toda la Biblia. Ese es el plan de salvación. Nosotros hemos muerto al pecado para ya no andar en el pecado, porque vivimos en Cristo, andamos en el Espíritu, andamos haciendo lo que a Dios le gusta. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, si esto es, déjeme digo otra vez, cuando Cristo viene a tu vida y tú ya no eres el que vive en ti, entonces tus derechos se los dices a Él. Tus derechos, tus quejas de que tú mereces y que tú eres y que te vean y todo esto, los pierdes porque voluntariamente, porque se los entregas a Jesús. En el corazón de cada persona, digamos que hay un trono y ahí estás sentado tú, ¿verdad? Con tu coronita. En el trono de tu corazón tú eres el rey, ¿verdad? Y cuando llega Jesús, entonces tú te levantas y le das tu coronita a Él y tú le cedes tu silla de tu reino en tu cuerpo, en tu mente, en tu persona. Y ahora tú ya no eres el rey de ti. Ahora tienes un ¿qué? Un Señor. Si Jesús es tu Señor, eres salvo, dice Romanos 10. Si declaras a Jesús tu Señor, cambia todo. Porque ya no eres tú tu Señor. Ahora Él es. Ojalá y lo entendamos. Dice que otra vez: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra el mundo no quiere decir en este contexto el globo terráqueo, ni aún la humanidad, sino el mundo en este contexto significa el sistema de maldad que opera entre los seres humanos manipulados por Satanás. Este es el mundo del que estamos hablando. No es el mundo de donde están los cerros y el mar, eso no es. Estamos hablando de la humanidad derrocada, humillada, que hace lo que el diablo quiere, en la cual es tan obvio que estamos metidos dentro de esa. Somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo Jesús. No necesariamente tiene que llevar el título, ese es el mundo, no necesariamente tiene que llevar el título diabólico, pero sí que no son sumisos a la palabra de Dios. Sí, cada religión, cada denominación que se aparta de tener la excelencia y la firmeza, seguir, obedecer la palabra de Dios, empiezan a caer en el mundo. Empiezan a desviarse a las costumbres y a los principios, patrones del mundo, porque ya no tienen la verdad. Si los principios y patrones del mundo no necesariamente tienen que ser mata y roba, no, sino que es nada más apartarte de la simpleza del evangelio, lo cual es la gracia de Dios. Así de sencillo. Dice acá. Pero si somos sumisos a la palabra de Dios, otra vez voy a decirlo, no necesariamente tiene que llevar el título de diabólicos, pero sí que no son sumisos a la palabra de Dios y que andando sin Dios satisfacen los deseos carnales, aún aparentando santidad. Esta frase la dijo Martín Lutero y le pega al clavo en la pura cabeza. Fíjate cómo la dijo: el mundo ha sido crucificado para mí, entonces yo he condenado al mundo. Yo he sido crucificado para el mundo, entonces el mundo a su vez me condena a mí.
Si yo he muerto para el mundo, condeno al mundo. Ya no ando en el mundo. Pero por lo mismo, si el mundo me condena a mí, me hace a un lado a mí, el mundo no te quiere. No te quiere. ¿Qué tiene? No te tienen que querer todos. ¿Sí? Si el mundo, si la gente, si el sistema te llama santurrón y te llama, ay, ahí viene ese, aleluya, o como te digan, o ya no te invitan a las fiestas porque eres un aguafiestas, ¿qué tiene? El viernes nos la vamos a pasar bien efectivo. Invítalos. Vamos a tener bombones, una lumbradita, pláticas, risas. Les voy a contar 2 chistes allí. Cristianos, si nosotros tenemos otro mundo cristiano dentro de este mundo que no es cristiano, tenemos que unirnos y apoyarnos y fortalecernos uno a otro, dice la Biblia, orando uno por otros, cantando himnos a Dios juntos, juntos fortalecidos en Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Si el mundo no nos quiere, está bien. Vamos a cantar la canción de todos me odian, nadie me quiere, mejor me como un gusanito. 15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No importa nada, no importa nada, solamente una nueva creación. No me da nada si hago, no me quita nada si no hago. Lo único que importa, y la palabra más importante aquí es en Cristo, porque en Cristo nada me importa si hago o si no hago, solamente me importa que en Él soy nuevo. Así, ahí va. Y con eso terminamos. La circuncisión nunca fue el precio de membresía para el pueblo de Dios. Esto es, ni en el Antiguo Testamento. Sí, los judíos lo tomaron de esta forma porque decían, si no eres circuncidado, eres peor que un perro. Así decían, ¿verdad? Pero realmente la circuncisión no era la forma de entrar a ser el pueblo de Dios. No era, nunca fue. Sí, la circuncisión se la hacía el que era el pueblo de Dios. Era un mandato para los judíos. No era para ser judío, era porque eras. Sí, no te daba nada entonces, sino que los que eran judíos lo hacían. Romanos 2 del 25 al 25, no voy a tomar el 25 y luego el 29. Versículo 25 de Romanos 2 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es lo mismo. La circuncisión habla de que tú hagas algo. Si nosotros somos de Cristo, las cosas que hacemos valen. Pero si no eres de Cristo, las cosas que hacemos, no importa qué tan buenas sean, no valen. ¿Se entiende eso? Súper clarísimo. Porque no vamos a llegar al cielo por las obras, por lo que hagamos. Entonces, sí, lo que importa es ser de Dios. Esto es lo que es. Estar en Cristo. Entonces la circuncisión era exactamente lo mismo, o sea, no ha cambiado, es la misma idea. Versículo 29 de Romanos 2 dice: sino que es judío el que lo es interior, en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es, nosotros por hacer y por cumplir como ellos, por estar en la circuncisión, no valía. Lo único que vale es la alabanza que viene de lo alto. Sí, es andar en el espíritu. Circuncidados o no circuncidados, lo que queremos es que Dios apruebe lo que hacemos en Cristo Jesús. Que si no estamos en Jesús, no va a aprobar nada, de nada sirve. Pero si estamos en Él, entonces la alabanza que viene de lo alto es lo único que cuenta. En el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios no hay salvación. Definitivamente no es lo externo, sino lo interno. Tu corazón, tu obediencia, tu fe. Puse acá, la dependencia de su voluntad. Sí, esto es, si tú eres en Cristo, entonces dependes de su voluntad, dependes de su amor, dependes de su gracia, dependes de Él 100%. Ya no eres tú, como dijo Pablo, ahora es Él en ti. Entonces yo digo, hermanos, de mi corazón y de mi vida, que está muy bien que lo aprendamos, ¿verdad? Y que lo pongamos ahí en esta perspectiva, que esta es la verdad. Pero tenemos que, digamos que en una forma,
abrir los ojos, ¿sí? Descubrir que esa es la verdad y que no nomás es conocerla, pero que o si la conoces no te da nada, tienes que aplicarla, tienes que realmente volverte a ver para adentro, volver a tu primer amor, encontrarte con Jesús crucificado que muere por ti y te da la vida eterna. A esta persona tan chica y tan mala le da el premio mayor a ti. Entonces Él espera que tu corazón cambie, que ya no seas esta persona gruñona, envidiosa que eras antes, chismosa, pero que ya no seas, pues ahora que seas una persona que depende de Dios, que ya no haces lo que te conviene, ni estás pensando en tu beneficio, pero que estás pensando en que es Jesús quien vive en ti y que ahora haces las cosas que Jesús quiere que hagas, como si Él estuviera caminando en vez de tú. ¿Se entendió eso o no? Ya sé que estoy filosofando mucho, pero es bueno, pues. ¿Qué nos ganamos con conocer la verdad si no la aplicamos y si no nos afecta? Tenemos que ser transformados por la palabra o de nada sirve oír la verdad. Tenemos que ser transformados y dejar a un lado nuestra vanidad, nuestro egoísmo, nuestro pecado y cumplir con nuestras concupiscencias. Primero yo y luego yo y al último yo. Tenemos que aprender, es Jesús, Él es, a Él sirvo, de Él tengo, en Él estoy, a Él voy, no hay nada más. Si alguien, digamos que si alguien me quiere hacer competencia, ser bueno, está bien que me gane. Yo solamente quiero servirlo en la capacidad que Él me dio a hacerlo. Porque cuando Él me vea en aquel día, Él me va a decir: en lo poco me fuiste fiel, mira lo que te tengo preparado. Y gloria a Dios. Yo espero ese momento, confío en esa promesa, hermanos de mi corazón. Y eso nos tiene que motivar a seguir adelante, sirviéndolo, independientemente de si le beneficia o no le beneficia a alguien. Obviamente lo que queremos es que les beneficie, pero les aseguro que el motivo es el cielo. El motivo es adorarlo a Él. El motivo, lo que nos tiene que motivar a hacer este cambio y que nos va a provocar a hacer este cambio, es lo que nos promete, es la vida eterna en su presencia para siempre. Eso es lo que nos tiene que motivar. No hay salvación definitivamente en lo externo, sino en lo interno. Tu corazón, tu obediencia, tu fe, la dependencia de su voluntad y sumisión a su palabra. Esto es clarísimo. Si no habitas en Jesús, no importa lo que hagas, bueno o malo. Hermanos míos, nosotros no nos hacemos nuevas criaturas. ¿Alguien cree que alguien puede lograr llegar a ser una nueva criatura? ¿Alguien piensa, fíjate bien esto, ¿alguien piensa que por tu esfuerzo, te vas a crear de nuevo? ¿Alguien piensa eso? Vean, no tiene ni sentido. ¿Cómo tú vas a volver a nacer por tu esfuerzo? ¿Cómo tú vas a convertirte en una nueva creación con tu gran santidad? ¿De dónde sacas eso? Primero, no es bíblico. Y si está en tu mente, quítalo, porque es una imaginación loca. El que te crea, el que te creó una vez y el que dice que te puede hacer nuevo de nuevo, es absolutamente, en su poder y autoridad, es Dios. Porque es el único que puede y te promete que te va a pasar eso. Hermanos míos, nosotros no nos hacemos nuevas criaturas a nosotros mismos. Esto es algo que Dios hace. Detente un momento y piénsalo. Dios te hace nueva criatura. Te da una segunda vida. En Jesús naces de nuevo. Es muy importante que tú sepas que en Jesús tienes nueva vida. Te dio el ser una nueva creación. Así, Dios en Jesús te creó otra vez. Ya me voy. Hermanos, ¿qué cosa más grande? Dios te creó otra vez en Jesús. Ya eras, pero dice, te creó de nuevo en Jesús. Gloria a Dios. Ve, lo oímos. Oh, maravilloso. Está pasando en nuestras vidas. O sea, dejamos de ser el que éramos. Porque si no has dejado de ser el que eras, sabes la verdad, pero no aplica a tu vida. Tienes que dejar el que eras. Tienes que abandonar el cadáver que eras. Tienes que abandonar el esqueleto que eras.
y ponerte la nueva corona que Dios te da de hijo de Él. Y si hiciste un día una oración para salvación, pero no cambió tu conducta, y no tienes este gozo por servir a Dios, no tienes este gozo por ser de Cristo, y el querer someterse a tu palabra no es prioridad, a su palabra no es prioridad, puedes, ahí te va, así de sencillo te lo voy a decir, puedes empezar otra vez sin ningún problema mientras que estés respirando. No te preocupes, no te tortures, no te olvides, no te oprimas. Tienes la chance ahorita mismo de comenzar de nuevo. No tienes que hacérselo saber a nadie le importa. Es nomás a ti. Es nomás a ti. Empieza otra vez en el poder de Dios, para gloria de Él, en el Espíritu Santo, nueva criatura en Cristo Jesús. Es sencillo, es lo más normal del mundo. Dios está esperando que lo hagamos. Segunda de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el día de salvación. Hoy, el principio de abandonar el cadáver, abandonar el antiguo tú y continuar ahora en una nueva creación con la naturaleza, ya no humana, pero la naturaleza de Cristo. Ya no yo, pero Él en mí. Así de sencillo, así de claro. Sea el día que moriste a tu antiguo yo hoy, y el día que Dios te creó de nuevo. El día que moriste a tu antiguo tú, el día que naciste de nuevo en Cristo. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es tan eminente que hayamos dejado a un lado el antiguo nosotros. Y tan eminente, tan importante que nuestros frutos ahora sean del árbol que da frutos, del que Jesús ve, del que Dios conoce su corazón, que desde allá nace el fruto que te hace de Él. Por sus frutos los conocerán, dice el Señor Jesús. Y nuestros frutos tienen que ser buenos. Si nosotros estamos peleados con el mundo y el mundo entero nos pelea a nosotros, ahora, si la gente que quieres no encuentra en ti esto, sí, porque esa es la cosa, hermanos. Nosotros nos podemos sentir los más buenos del mundo, pero si la gente no lo dice, si la gente que te rodea no lo dice, no te preocupes, digamos, como ir a pelearlos. No, me tienes que entender, no, pero tienes que entender que la gente, sin que les pidas opinión, no es la crítica, no es lo que estoy hablando. Estoy diciendo que en un momento en tu vida, alguien, la gente que te rodea, tiene que ver tu fruto, pues tiene que ver el fruto del Espíritu en ti, y luego tienen que aceptar. Sí, ahora, no es que lo acepten o no lo que te va de beneficio. Lo que estoy hablando acá es de que si tú nomás dices que tú eres salvo y que tú eres una criatura nueva y que no te importa lo que nadie diga, aunque todos te acusen de diabólico, no está pasando. ¿Te fijas? No es lo que estamos hablando. Aquí la gente, si la gente de a tu alrededor tiene que notar, aunque no vengan y te alaben, pero tiene que haber un cambio en la actitud de la gente, porque eres tú el nuevo. ¿Sí? Y si nadie lo nota, entonces no estás cambiando, pues. Sí, no estás cambiando. Si la gente nada más nota que sigues igual de gruñón y igual de criticón y igual de todo, y nomás tú eres el que piensa que cambiaste, tiene que haber algo equivocado ahí. Tiene que haber algo que no está sucediendo como Dios dice que tiene que suceder. ¿Creen que lo estoy peleando? Más o menos. Tiene que ser un cambio. Tiene que haber un cambio. Obviamente lo digo también por mí, pues tenemos que luchar para que el cambio sea notable, para que de nosotros simplemente emane el fruto del Espíritu. Para ir al cielo no se ocupa tu esfuerzo religioso, sino solo es indispensable nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Las palabras del tierno Jesús dijeron eso. Por fe. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí,
todas son hechas nuevas. Una nueva creación. Terminamos con esto. Sin la cruz, su sangre, su muerte, su sacrificio, su gracia, el futuro es el infierno. Como nueva creación, nos gloriamos solo en su cruz, solo en su mérito, no en el nuestro. Jesús lo hizo todo. Amén. Te damos gracias, único y verdadero Dios, por tu amor por nosotros. Dios, creador de todo lo que existe, eres tú el Rey, eres soberano, eres absoluto, eres nuestro Padre amoroso. Señor, gracias por llamarnos hijos. Gracias por ponernos este título de hijos. Gloriosísimo Rey, es en ti en quien confiamos. Dependemos completa y absolutamente de ti. Ayúdanos para que sea una realidad, que no sea una verdad que guardamos en el cajón donde guardamos todas las verdades, pero que pongamos esta simpleza de la realidad del Hijo de Dios en nuestras vidas, y ya no vivamos gobernándonos por nosotros, pero que realmente seas tú quien nos dirija en tu poder, dentro de ti, porque tú eres nuestro dueño y Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, okay. Vamos a alabar una vez más al Señor. Me disculpan si me equivoco en la guitarra, pero apenas tengo unos meses aprendiendo. Ya. God.